Para muchos colombianos y desde luego para quienes manejan la opinión pública en un sentido francamente tendencioso para ocultar los grandes problemas nacionales, la cuestión de la guerra o del enfrentamiento con estos grupos guerrilleros, estos grupos terroristas, con la narcoguerrilla y con la BACRIM, que es otra narcoguerrilla de distinto signo o que se expresa de otro modo, pasa desapercibido. Y vamos a poner 3 ejemplos para demostrar que el asunto tiene que ver con todos y que nos está golpeando durísimamente, inclusive para aquellos que no han sufrido el impacto de una bomba o de un robo o de una extorsión o de un asesinato en persona cercana. Vamos a verlo. Ayer decía el presidente de Inexmoda, Carlos Eduardo Botero, que el contrabando está golpeando durísimamente la industria nacional, donde mucho le duele, que es en la industria de la confección y en la industria de las telas, es decir, en toda la cadena productiva que termina con la presentación de confecciones nacionales que antes era tan poderoso sector que exportaba una parte fundamental de su producción y que le daba empleo a decenas de miles de colombianos y empleo de calidad. El contrabando, pues. Lo que no dijo el doctor Botero, y nosotros sí tenemos que decir que el contrabando también es una cadena, lo mismo que en la producción hay cadenas productivas, en el contrabando hay cadenas delictivas. ¿Cómo empieza a manifestarse el contrabando? Pues lo primero es que para contrabandear se necesita dinero con que comprar en el exterior. Si no hay dinero, no hay compras. ¿De dónde sale el dinero para comprar contrabando, para comprar los bienes que serán introducidos de contrabando al país? Tiene que salir de una actividad que genere dólares. De otra manera es imposible. ¿Cuál es esa actividad? El narcotráfico. ¿Quién maneja el narcotráfico? La guerrilla. La guerrilla es el principal cartel de la producción de la pasta de coca, del clorhidrato de cocaína y después del tráfico de la cocaína por Venezuela, por el Pacífico y por vía aérea, inclusive por el Brasil y por nuestros países del sur. Pues bien, entonces ahí tenemos la fuente, tenemos los recursos. ¿Qué hacen los que exportan cocaína y reciben en pago inmensas cantidades de dólares? Traer los dólares al país es un problema. ¿Qué se hace con ellos y cómo se lavan? Se traen bienes a un precio muy inferior del bien que se consigue en el mercado como resultado de la actividad industrial lícita, se ponen en venta, se obtiene el dinero consiguiente, ese dinero se lava, de manera que ahí viene la gran fuente de enriquecimiento de las bandas criminales y de la narcoguerrilla, del contrabando. El contrabando, pues, se inicia en una plantación de coca. Es la coca la que da origen al contrabando que está quebrando la industria colombiana. Al doctor Carlos Eduardo Botero hay que respaldarlo en su afirmación porque es cierta, pero es necesario complementársela recordando que ese contrabando proviene de los cultivos de coca que no se están combatiendo, de la acción de las FARC con quienes están conversando en Cuba, de la acción de todos los grupos terroristas que la están pasando como en un paraíso en este último tiempo en Colombia, cuando las fuerzas militares perdieron la fe en sí mismas y su voluntad de lucha. Pero no es ese el único tema que está en este momento sobre la mesa. Si ustedes abren el diario El Tiempo, que es absolutamente insospechable como posible contradictor del gobierno, encontrarán un hecho sencillamente sorprendente. El 40% de los taladros que están en Colombia están inactivos. No se está haciendo exploración petrolera. ¿Por qué llegaron esos taladros a Colombia? Porque se necesitaban. Nadie trae un taladro a Colombia para dejarlo expósito, para botarlo. Se necesitaban y se necesitaron. ¿De qué manera? En la época en que el presidente Uribe adelantó una agresiva campaña para la localización de petróleo y para su explotación, que cambió la historia de Colombia. Santos es un heredero de lo que hizo el presidente Uribe en materia de producción petrolera y de producción carbonífera y de otros minerales.
Pues bien, en este momento los que tienen los taladros no saben qué hacer con ellos. Sacarlos al exterior es, como dicen los muchachos, un camello y además un enorme costo. Y no hay clientela. Y no hay clientela porque no se está explorando petróleo. Hoy, precisamente, se están adjudicando distintas zonas del país para la exploración del petróleo. El desgano de las grandes compañías petroleras es evidente. ¿Por qué ese desgano? Por razones obvias. Porque las FARC empiezan a extorsionar a los petroleros desde el momento en que inician estudios de sísmica. Porque los extorsionan y los golpean en toda la etapa de exploración y porque quieren ser socios en todo el proceso productivo, en todo el proceso de explotación de petróleo, y así nadie quiere ese negocio. Se van a otros lugares donde es mucho más próspero y donde está garantizado. Ojo que México ya acabó con la ley de Lázaro Cárdenas y México tiene inmensos potenciales productivos. ¿Para qué se van a venir a Colombia, un país donde hay guerrilla, pudiendo quedarse en México, un país donde tienen garantizada la seguridad? Las compañías petroleras se están yendo, no hay exploración de petróleo y ojo, queridos compatriotas nuestros, nos estamos quedando sin petróleo. Si a la vuelta de muy pocos años esto no ha cambiado, fundamentalmente Colombia no será viable, porque Colombia importando petróleo será un país en la extrema miseria. Tercera demostración de lo que está pasando, la infraestructura. En la infraestructura hay una conexión que no quisimos tratar en el tema del petróleo, pero que tratamos ya. Los famosos paros cívicos. Las agresiones de la gente contra el que trata de producir o trata de construir. Todas promovidas, desde luego, por cierta izquierda que conocemos, que tiene su asiento en el Parlamento y que tiene todo el derecho a parlamentar y a expresarse, pero no tiene derecho a obstruir el desarrollo nacional. Pues bien, aquí hemos abierto unas licitaciones gigantescas, se le hace la boca agua al ministro, a la señora ministra de Transporte y al señor presidente de la República. Nunca como antes estuvieron abiertas tan valiosas licitaciones para construir el país. A ese llamado vinieron decenas de compañías internacionales de ingeniería, las mejores del mundo, las más capaces, las que tenían ya experiencia en Colombia y habían construido parte de la infraestructura nacional, estudiaron el terreno, estudiaron los pliegos y se encontraron con que todos los riesgos corren por cuenta de ellos, inclusive los riesgos políticos, y no los enfrentan. Porque sabe el constructor de infraestructura que el primer socio que tiene desde el momento en que está instalando los campamentos es la guerrilla de las FARC. Y empiezan las extorsiones, y empiezan las presiones. Y a poco que la carretera se inicia, las obras toman camino, inmediatamente aparecen las comunidades afros y las comunidades descendientes, que no existían en la ruta, pero que empiezan a existir. Y empiezan las licencias mineras a trabar el proceso de construcción y hacerlo imposible. Resultado, nadie quiere trabajar en Colombia. La infraestructura es prácticamente un imposible. Los únicos que se le han medido a la tarea son los que tienen alguna garantía por su amistad y cercanía con el presidente Santos. El ingeniero Mario Huertas y el doctor Luis Carlos Sarmiento son los únicos que han dicho, aquí estamos y nos metemos, porque tienen fe. Y Ave María si les llamamos la atención sobre la posibilidad de que esa fe sea traicionada en el momento crítico en que Santos les arregle las cargas cuando tengan dificultades. Los demás no. Los demás dicen, aquí nos tenemos que ceñir a los pliegos, a las condiciones reales de trabajo, nos vamos de Colombia, aquí no queremos estar. Conclusión, no hay con qué construir el país. No hay ingenieros, no hay programas de desarrollo nacional, y entonces vienen las 4G, y por aquí, por allá, y se construirá, y doble calzada, y no será doble calzada. ¿Y con qué ingenieros se construye? ¿Qué ingeniero se le mide a los paros cívicos y a las presiones de la guerrilla y a las extorsiones de las BACRIM? Mientras el país no tenga paz de verdad,
conseguida como se consiguen dentro de un Estado de Derecho, con la utilización de la policía, de la fuerza pública, con la obra de los jueces, de jueces limpios que salgan a defender el trabajo legítimo del país, no vamos a tener infraestructura, y sin infraestructura Colombia no es viable. No somos competitivos, lo que quiere decir que literalmente nos vamos a morir de pobres. En un país que no tendrá petróleo, que no tendrá infraestructura y que comida por el contrabando tampoco tendrá industria. Vaya si nos afecta esta situación que estamos padeciendo. Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño en La Hora de la Verdad en Radio Red a las 7 de la mañana, 28 minutos.